Es 1942. México parecía estar lejos del fragor de la Segunda Guerra Mundial. En sus costas, los barcos mercantes surcaban el Golfo como si el mundo aún estuviera intacto. Pero en el horizonte esperaba el fuego. Sin previo aviso, las aguas mexicanas se tiñeron de humo, barcos hundidos, vidas perdidas, soberanía violada. Los submarinos alemanes no solo atacaban cargamentos, desafiaban la neutralidad de un país que aún no se decidía a pelear. En los pasillos del poder, la presión crecía. ¿Debía México guardar silencio o alzar la voz ante el eje? ¿Debía permanecer neutral o defender su honor con la guerra? Y entonces vino la respuesta. El 22 de mayo de 1942, México declaró oficialmente la guerra a Alemania, Italia y Japón. Una decisión histórica, irreversible, cargada de consecuencias. En este episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, reviviremos el momento en que México se levantó del silencio para sumarse al conflicto más devastador de la historia. Descubriremos los motivos, las presiones diplomáticas, la respuesta del pueblo y el nacimiento del escuadrón que llevaría el nombre de México a los cielos del Pacífico. La guerra llegó a nuestras costas sin pedir permiso, y cuando llegó la hora de decidir, México eligió pelear. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? Neutralidad bajo amenaza. El camino hacia la guerra. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, México, como muchas otras naciones latinoamericanas, adoptó la postura de neutralidad diplomática, no por indiferencia, sino por prudencia. El país aún sanaba las heridas de su revolución, reorganizaba su economía y buscaba estabilidad interna bajo el nuevo gobierno de Manuel Ávila Camacho. La guerra era un gigante que se desplegaba al otro lado del mundo, pero no tardaría en tocar nuestras costas. México condenó las agresiones del eje, pero se negó a romper relaciones de inmediato. Mantenía relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón, al mismo tiempo que reforzaba su diálogo con Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. La política de Ávila Camacho era clara: proteger la soberanía nacional sin involucrarse en el conflicto, al menos mientras eso fuera posible. Pero la neutralidad mexicana tenía un punto débil: el petróleo. Las reservas del Golfo eran fundamental para los aliados, y los buques mexicanos que los transportaban, convertidos en objetivos, cruzaban mares cada vez más vigilados por submarinos alemanes. El 13 de mayo de 1942, el buque petrolero Potrero del Llano fue torpedeado por un submarino alemán frente a las costas de Florida. 6 días después, el Paja de Oro corrió la misma suerte. El mensaje era muy claro: la neutralidad mexicana ya no era respetada, y en las esferas del poder, la indignación se transformó en decisión. Alejandro Carrillo, secretario de Lombardo Toledano y líder de la Diputación Obrera, justificó la necesidad de cooperar con los Estados Unidos. Ambos países, argumentaba, estaban obligados a caminar juntos, no solo por razones geográficas, sino también por razones de gran responsabilidad histórica en bien del hemisferio occidental y en bien de los pueblos de todos los continentes. Cita: Biografía del Poder, de Enrique Krause. Las presiones diplomáticas también se intensificaron. Estados Unidos necesitaba aliados sólidos en el continente. La doctrina de seguridad hemisférica exigía que los países latinoamericanos cerraran filas. Y aunque México resistía el alineamiento automático, sabía que no podía seguir navegando en aguas grises. Además, la creciente presencia de espías y emisarios del eje en territorio nacional comenzaba a ser motivo de alarma. La guerra ya no era un conflicto lejano, había llegado a los muelles,
a las embajadas, al despacho presidencial. El 22 de mayo de 1942, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la declaración de guerra contra Alemania, Italia y Japón. La decisión no fue tomada a la ligera. Fue el punto final de un proceso donde la soberanía, la economía y el honor nacional estuvieron en juego. Si bien México se había resguardado tras una posición neutral, esta era aparente, pues se habían roto las relaciones con los países del eje y tomado medidas contra sus nacionales y sus propiedades. Cita: Historia de la Revolución Mexicana, 1940 a 1952, volumen 7, de Blanca Torres. La decisión estaba tomada, pero la declaración era solo el inicio. Lo que vendría después pondría a prueba la infraestructura, la política exterior y el espíritu del pueblo mexicano. México ya no era neutral. Ahora debía definir cómo luchar, con quién luchar y qué significaba realmente estar en guerra. El juramento de la República. México alza la voz. 22 de mayo de 1942. Las puertas del Congreso de la Unión se cerraron con firmeza. Los legisladores ocuparon sus asientos. En el ambiente no había duda, solo la sombra de una decisión largamente contenida. México respondería al ataque. La agresión a los barcos petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro no era solo un acto bélico, era una afrenta a la soberanía, un desafío a la neutralidad y una amenaza directa al papel de México en el orden internacional. Esa mañana, la República alzó la voz, no como una potencia armada, sino como una nación que no toleraría ser humillada. Con unanimidad parlamentaria, México declaró el estado de guerra contra Alemania, Italia y Japón. Fue una decisión serena, pero cargada de significado. Por primera vez en su historia moderna, México participaría en una guerra global, no por conquista, sino por defensa y dignidad. El presidente Ávila Camacho dirigió un mensaje a la nación, sereno, sin alardes, llamó a la unidad, al orden y al esfuerzo colectivo. No se trataba solo de soldados o armas, el país entero debía prepararse. El pueblo, en su mayoría, apoyó la decisión con orgullo y con miedo. Los periódicos de la época lo reflejan, columnas que exaltaban la valentía nacional, pero también cartas de madres temerosas, obreros preocupados por su futuro, comerciantes que veían la amenaza en sus bolsillos. La guerra ya no era algo que se leía, era algo que se vivía. Ávila Camacho expresó: ustedes que conocen el escrúpulo con que el gobierno ha procurado siempre atender las aspiraciones justas de la opinión, podrán imaginar sin esfuerzo el incomparable problema que representó para el Ejecutivo el elegir entre las diversas responsabilidades que en ese instante solicitaban mi conciencia de gobernante y de mexicano. Dos caminos se ofrecían entonces a México. Uno, el de la guerra. Otro, el de la cesación de todas nuestras relaciones con los estados nazifascistas. Al optar por esta última solución, creímos interpretar adecuadamente el deseo nacional. Cita: Historia de la Revolución Mexicana, 1940 a 1952, volumen 7, de Blanca Torres. Al día siguiente, los embajadores del eje fueron expulsados del país. Las representaciones diplomáticas alemanas, italianas y japonesas fueron cerradas en cuestión de horas, y en sus lugares empezaron a llegar informes, agentes, estrategias y una nueva forma de guerra, la inteligencia. México acababa de alzar la voz, y el eco de esa voz resonaría en los despachos de Washington, en las embajadas de Londres y en los pasillos ocultos del eje. El país ya no era observador, ahora era parte del conflicto. El vuelo del honor, el Escuadrón 201 en el frente del Pacífico. El mundo ardía, Europa estaba en ruinas. Asia resistía con las últimas fuerzas y en el Pacífico la guerra se libraba en el aire. México, que había alzado la voz diplomática, estaba listo para enviar un mensaje aún más poderoso: su participación activa en combate. En julio de 1944 se creó oficialmente el Escuadrón Aéreo 201, integrado por 300 hombres
entre pilotos, mecánicos, traductores y personal de apoyo, todos bajo el mando del teniente coronel Antonio Cárdenas Rodríguez, y serían conocidos como las Águilas Aztecas. Estos voluntarios fueron entrenados intensivamente en bases aéreas de Texas. Aprendieron a maniobrar los P-47 Thunderbolt, potentes cazabombarderos con los que representarían a México en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Ya en Filipinas, fueron incorporados a la Fifth Air Force de Estados Unidos y destacados en Luzón, donde participaron en operaciones de apoyo aéreo a tropas aliadas. Entre mayo y agosto de 1945, llevaron a cabo 59 misiones de combate, muchas de ellas arriesgadas incursiones sobre posiciones japonesas fuertemente defendidas. Atacaron plantaciones, depósitos de municiones, concentraciones de tropas y rutas logísticas enemigas. En la misión del 26 de junio, por ejemplo, apoyaron el avance aliado contra la isla de Luzón. En otra incursión, el 4 de julio, bombardearon posiciones enemigas en Formosa, actual Taiwán, desde territorio filipino. 5 de ellos no volverían a casa. Capitán segundo, piloto aviador, Pablo Rivas Martínez. Teniente piloto aviador, Héctor Espinosa Galván. Teniente piloto aviador, José Espinosa Fuentes. Subteniente, Fausto Santander Vega. Subteniente piloto aviador, Mario López Portillo. Estos hombres cayeron en combate en los cielos de un continente que no era el suyo, pero donde dejaron marcado el nombre de México. El Escuadrón 201, que luchó en las islas de Filipinas, Luzón y Formosa, se ganaron el aprecio del general MacArthur. Cita: Biografía del Poder, de Enrique Krause. Los héroes nacionales han de ser recordados por sus actos heroicos en combate y por pelear por la justicia. Uno de estos fue el sargento segundo José Mendoza López, quien recibió la más alta condecoración por parte del Congreso de los Estados Unidos, la Medalla del Congreso, por sus actos heroicos al limpiar el campo de batalla de 125 soldados nazis en medio de los eventos más sombríos de la guerra. Mientras que en México, el presidente Manuel Ávila Camacho le otorgó la condecoración del Mérito Militar, la más alta distinción militar mexicana, y más tarde, en 1948, el presidente Miguel Alemán Valdés le concedió la Orden Mexicana del Águila Azteca, una prestigiosa distinción reservada para aquellos extranjeros que han realizado servicios importantes y destacados para México. A su regreso, los miembros del Escuadrón 201 fueron recibidos como héroes, desfilaron por Paseo de la Reforma, saludaron desde balcones, fueron entrevistados por la prensa, pero su hazaña se fue disolviendo en la niebla del tiempo. La política cambió, el país giró la mirada hacia adentro y el Escuadrón 201 quedó sepultado entre archivos, medallas y silencios. Durante años, su historia fue omitida en los libros de texto, ignorada en los discursos oficiales y relegada en las aulas. La Guerra Fría impuso nuevas narrativas y el nacionalismo postrevolucionario prefería no recordar una guerra librada bajo bandera ajena, aunque fuera en nombre de la libertad. Fue hasta décadas después que su memoria comenzó a ser rescatada. En 1994 se inauguró el monumento a las Águilas Caídas en la Ciudad de México. Cada 18 de mayo, familiares, veteranos y jóvenes cadetes del Ejército del Aire se reúnen para rendir homenaje. 5 hombres, 5 rostros y una historia que aún vuela sobre nosotros. Pero cada vez que un avión mexicano surca el cielo, la historia de estos hombres viaja con él, porque en los cielos del Pacífico, México no solo luchó, voló con honor. Diplomacia en armas, el precio de la guerra. Con la declaración de guerra, México no solo entró al conflicto, entró en la sala de decisiones del nuevo orden mundial. La nación que había sido mirada con desconfianza por su pasado revolucionario, ahora era considerado un aliado estratégico, útil y necesario. El gobierno de Estados Unidos respondió rápidamente. Bajo el programa de préstamo y arriendo, México recibió material bélico, asistencia técnica, maquinaria industrial y aeronaves de entrenamiento. Más importante aún, se establecieron acuerdos de cooperación económica, militar y de seguridad regional, que marcaron el inicio de una relación bilateral intensa y asimétrica. Los beneficios no tardaron en llegar.
La economía mexicana, que aún arrastraba rezagos de la posrevolución, comenzó a integrarse al sistema productivo aliado. Se reactivaron fábricas, se modernizaron sectores clave y se fortaleció la infraestructura ferroviaria y portuaria. Las industrias del acero, la minería y la energía vivieron un impulso sin precedentes. Pero la guerra también tuvo un precio político y diplomático. México rompió relaciones con las potencias del eje y se enfrentó a amenazas encubiertas, campañas de propaganda y acciones de espionaje que pondrían a prueba su soberanía. Algunos intereses económicos alemanes fueron congelados, propiedades incautadas y la vigilancia interna se intensificó. Las embajadas extranjeras se convirtieron en centros de monitoreo y en los sótanos del poder comenzaban a circular nombres, claves, códigos y sospechas. La guerra traía consigo no solo progreso, también traía sombras. México fue la clave en la consolidación del bloque americano de defensa continental. Participó en reuniones interamericanas, reforzó sus fronteras, firmó acuerdos de defensa hemisférica y se convirtió en socio comercial preferente de Estados Unidos. La guerra global se convirtió en una oportunidad para consolidar el modelo industrial mexicano, aún incipiente, pero con ambiciones modernas. Los cimientos del futuro milagro mexicano se colocaron en esos años de acero, petróleo y acuerdos bajo presión. México también estrechó lazos con otras potencias aliadas, como el Reino Unido y la Unión Soviética. El gobierno británico abrió la línea de cooperación financiera, facilitó maquinaria industrial y promovió acuerdos comerciales. La URSS, por su parte, envió mensajes de respaldo diplomático e incluso propuso intercambios culturales e intelectuales, aunque su sistema político despertaba recelo en muchos sectores mexicanos. Estas relaciones, si bien eran estratégicas en tiempos de guerra, generaban tensiones internas. Los empresarios, intelectuales conservadores y sectores del clero veían con alarma la cercanía con gobiernos de orientación comunista. Pero para Ávila Camacho, la prioridad era sostener una política internacional coherente con el bloque aliado, sin importar la incomodidad que esto pudiera causar. En medio de alianzas necesarias y contradicciones ideológicas, México avanzó entre sombras y acuerdos, consolidando su lugar en el tablero de la postguerra. Unidad y ruptura, el otro rostro del conflicto. Mientras los pilotos del Escuadrón 201 surcaban los cielos del Pacífico, en México también se libraba una guerra distinta, una guerra de transformaciones silenciosas, de rupturas sociales y de unidad forzada desde el poder. La participación de México en el conflicto mundial fue presentada por el gobierno como un símbolo de unidad nacional. El presidente Ávila Camacho apeló a la reconciliación entre clases, el cese de las pugnas internas y a la necesidad de un frente interno sólido. Era la hora de la nación, no de los intereses individuales. La guerra aceleró la industrialización y cambió los ritmos de trabajo. Las fábricas textiles, las plantas metalúrgicas y las refinerías incrementaron su producción para abastecer tanto al país como al esfuerzo bélico aliado. Pero esta bonanza no llegó igual para todos. Las jornadas se alargaron, los salarios no siempre se ajustaron y aunque el discurso oficial hablaba de unidad, las huelgas y los reclamos aumentaron. Muchos sindicatos, subordinados al gobierno, fueron usados como herramientas de control y no como defensores de los trabajadores. A pesar de las expresiones de adhesión e incluso de belicismo incipiente, buena parte de la opinión pública se oponía a ir más lejos de la simple protesta. Cita: Historia de la Revolución Mexicana, 1940 a 1952, volumen 7, de Blanca Torres. También hubo cambios profundos en la vida cotidiana. Miles de mujeres ingresaron al mundo laboral formal por primera vez, en fábricas, oficinas, incluso en labores técnicas. No eran soldados, pero sostuvieron la retaguardia del país. Y aunque la mayoría fue despedida tras la guerra, el precedente ya estaba sembrado. En este contexto, surgieron figuras como Elvira Carrillo Puerto, quien exigió igualdad de condiciones, seguridad y permanencia en los empleos. Aunque muchas de sus demandas fueron ignoradas en el corto plazo, sentaron las bases para el feminismo laboral mexicano que emergería décadas después. Otro fenómeno clave fue el Programa Bracero, firmado en 1942 con Estados Unidos. Más de 300,000 mexicanos fueron enviados como trabajadores agrícolas al otro lado de la frontera. Prometían contratos dignos,
salarios justos, transporte seguro. La realidad fue distinta. Comenzó la explotación, la discriminación y las condiciones eran deplorables. Defensores de los braceros como Gustavo Cárdenas Gutiérrez alzaron la voz desde los sindicatos y congresos laborales, denunciando abusos contractuales, hacinamiento y detenciones arbitrarias. Sus reportes impulsaron las primeras reformas migratorias binacionales, aunque muchas llegarían demasiado tarde. En las ciudades, los intelectuales debatían los alcances del patriotismo y la modernización acelerada. Unos la veían como el despertar de un México moderno, otros como una simulación montada sobre la desigualdad y el control político. La Segunda Guerra Mundial cambió la economía, la diplomacia y también la estructura profunda de la sociedad mexicana. Pero esa transformación vino acompañada de silencios, sacrificios no reconocidos y promesas que nunca se cumplieron. Mientras unos luchaban con aviones, otros luchaban con sus cuerpos, en los campos, en las fábricas y en los márgenes del poder. Tras la cortina del honor, México y la guerra silenciosa. México entró a la Segunda Guerra Mundial con prudencia y salió de ella transformado. La nación, que alguna vez fue vista con desdén por su pasado revolucionario, ahora se movía entre acuerdos internacionales, cielos de combate y tratados diplomáticos. El país envió pilotos, trabajadores, recursos y reafirmó su papel en el hemisferio occidental, pero no todo quedó en los cielos o en los campos de batalla. Bajo la bandera del honor, también se tejía un conflicto en las sombras. Durante los años de guerra, México se convirtió en un terreno fértil para la inteligencia internacional. Aquí operaron espías alemanes, agentes británicos, diplomáticos soviéticos y contraespionaje estadounidense. El país fue, sin saberlo del todo, un tablero de guerra silenciosa entre potencias. En los cafés del centro histórico, en los consulados discretos, en las calles de Veracruz o Tampico, códigos eran intercambiados, mensajes interceptados y secretos vendidos al mejor postor. Mientras México hablaba de unidad, en su interior se gestaban tensiones ocultas. ¿Cuántos ojos observaban desde la penumbra? ¿Cuántos mensajes cifrados salieron de las máquinas alemanas en territorio nacional? ¿Cuántas traiciones se firmaron en silencio mientras el país miraba el cielo con orgullo? En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desenmascaremos la red de espionaje alemán en México, sus orígenes, sus misiones encubiertas, sus conexiones con gobiernos locales y las consecuencias que cambiaron la diplomacia mexicana para siempre. Porque en toda guerra siempre hay una verdad que se oculta detrás de la bandera, y México, sin saberlo del todo, fue escenario de una guerra secreta, donde nadie podía confiar en nadie. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.